Imagina esta escena. Una discusión pequeña, nada monumental. Dijiste algo que no cayó bien, o quizás no dijiste nada, y eso tampoco cayó bien. Al día siguiente, silencio. No el silencio de alguien que necesita tiempo para ordenar sus ideas. El otro tipo, el que se siente como una puerta cerrada con seguro desde adentro. Preguntas algo simple. No hay respuesta. Miras. Te miran, pero de una forma que atraviesa, como si no estuvieras del todo ahí, como si fueras algo en el fondo del cuadro, no el centro de él. Y lo primero que haces, casi de forma automática, es empezar a repasar. Lo que dijiste. ¿Cómo lo dijiste? Si el tono fue el correcto, si debiste haber callado antes, si todo fue tu culpa, si puedes hacer algo ahora mismo para que esto termine. Ese repaso, esa urgencia de encontrar la falla, esa ansiedad que crece mientras el otro permanece perfectamente quieto. Eso es exactamente lo que alguien quiere que hagas. Bienvenido a Mente Siniestra. Hay una distinción que la mayoría no hace a tiempo, y es la diferencia entre alguien que guarda silencio porque necesita procesar y alguien que usa el silencio para procesar al otro. El primero lo dice, aunque sea con dificultad. Necesito un momento, o no dice nada, pero vuelve, y cuando vuelve hay algo que hablar. El segundo no anuncia nada, desaparece dentro de la misma habitación y espera, no a calmarse, espera a ver qué haces tú. Ese segundo tipo de silencio tiene una estructura interna. Tiene partes que se mueven de una manera específica y producen efectos específicos en la persona que los recibe. Y la razón por la que tan poca gente lo reconoce es que desde afuera parece simplemente alguien enojado que no quiere hablar. Suena demasiado ordinario para ser lo que en realidad es. Pero cuando entiendas cómo funciona, no vas a poder verlo de otra manera. Hay algo perturbador en la historia de dónde viene esto. El tratamiento del silencio se usó de manera sistemática por primera vez, no en relaciones de pareja ni en familias. Se usó en prisiones, en el siglo XIX como alternativa al castigo físico. La idea era la siguiente: si privas a alguien de interacción humana, si niegas que existe, si no respondes su nombre, si lo atraviesas con la mirada como si no estuviera, produces en esa persona un quiebre que ningún golpe garantiza con tanta eficiencia. Funcionó. Tan bien que en algunas instituciones se abandonó porque los presos perdían el contacto con la realidad. Esto es lo primero que hay que entender del silencio como herramienta. No es pasivo, no es la ausencia de una acción, es una acción con una intención muy precisa, producir en otro un estado de inestabilidad psicológica que lo haga más fácil de manejar. Eso era en 1835, y eso sigue siendo hoy, aunque ahora ocurra en una cocina, en un auto, entre personas que comparten cama. La forma cambió, el mecanismo no. Lo que ocurre dentro de la persona que recibe el silencio es predecible hasta el detalle. El cerebro interpreta el rechazo social usando los mismos circuitos con los que procesa el dolor físico. No es una metáfora, es el mismo sistema neurológico activándose ante dos tipos diferentes de amenaza. Por eso ser ignorado por alguien que importa duele de una manera que cuesta describir, porque el dolor es real aunque no haya marca visible. Aunque todo parezca perfectamente normal para cualquiera que mire desde fuera. Y en ese dolor, la mente hace lo que hace siempre cuando no entiende de dónde viene el peligro. Lo busca adentro. Son 4 horas, 6 horas, repasando la conversación de ayer. Fueron las palabras exactas. Fue el momento en que cambié de tema. Fue ese comentario que hice la semana pasada y que quizás todavía le molesta. Fue mi tono, fue que no pregunté cómo estaba. La persona que recibe el silencio se convierte en investigadora de su propio comportamiento, buscando con urgencia la falla que explique el castigo que está recibiendo. Y aquí está la parte que más revela cómo funciona este mecanismo. Mientras tú investigas qué hiciste mal, la otra persona controla cuándo termina todo esto. No hay conversación que resolver, no hay argumento que ganar, solo hay una espera. Y tú estás del lado de afuera, sin saber las condiciones, sin saber el tiempo, sin saber si lo que hagas o digas lo acercará o lo alejará más. Eso no es el resultado accidental de alguien que no sabe comunicarse. Eso es una estructura de poder, y tiene un arquitecto. Aquí es donde se complica, porque quien usa el silencio de esta manera casi nunca se piensa a sí mismo como alguien que está haciendo algo deliberado. Y eso es verdad, a medias.
El silencio como control puede ser completamente consciente, calculado, ejecutado con precisión, pero en muchos casos opera en un nivel semiconsciente, aprendido. Alguien que creció en un entorno donde el afecto se retiraba cuando alguien se comportaba de una manera que no gustaba, aprendió muy temprano que retirar el afecto funciona para regular a los demás. No lo decidió, lo absorbió. Y lo replica sin necesariamente reconocer que lo está haciendo. Para ellos, simplemente están eligiendo no hablar hasta estar listos. Punto. Lo que no cambia en ninguno de los dos casos es el efecto, ni la función. Hay un perfil que usa este mecanismo con particular eficiencia. No son las personas que gritan, no son quienes hacen escenas o levantan la voz, son las que permanecen perfectamente calmadas mientras la otra persona se desintegra intentando reconstruir qué salió mal. Y esa calma tiene una ventaja muy concreta. Si alguien de afuera mira la escena, ve a una persona serena y a otra ansiosa y reactiva. ¿Quién parece el problema en esa imagen? El silencio protege al que lo ejerce, al mismo tiempo que deja al otro sin defensa posible. Porque no hay nada que responder, no hay acusación, no hay queja, solo hay ausencia. Y la ausencia no se puede refutar, no se puede argumentar contra el vacío. Piensa en qué pasa cuando el silencio termina. Después de horas, quizás días, la otra persona vuelve, habla, quizás explica algo brevemente, quizás no explica nada y actúa como si nada hubiera pasado. Y lo que sientes en ese momento no es simplemente alivio, es algo más intenso que eso, algo que se parece a la euforia. El malestar que cargaste durante todo ese tiempo se disuelve de golpe, y la persona que lo causó es la misma que ahora lo resuelve. Ese momento, ese regreso, ese alivio específico, es el mecanismo más silencioso de todos. Porque tu sistema nervioso aprende algo en esa secuencia. Aprende que el silencio termina cuando algo cambia de tu parte, cuando cedes en algún punto, cuando te disculpas aunque no sepas bien por qué, cuando suavizas una postura que antes sostenías, cuando dejas de lado algo que decías necesitar. Nadie te lo explica así, no hay un contrato, pero la secuencia se repite lo suficiente como para que la aprendas. Silencio, ansiedad creciente, algún ajuste de tu parte, regreso, alivio enorme, y lentamente, sin que nadie lo nombre, aprendes a prevenir los silencios futuros, aprendes qué temas no tocar, qué opiniones mantener para ti, qué partes de lo que piensas guardar, porque expresarlas tiene un costo que ya conoces y que no quieres volver a pagar. La incertidumbre sobre cuándo termina el silencio produce un tipo de enganche muy específico. La misma razón por la que una máquina que a veces da premio y a veces no es más difícil de abandonar que una que siempre falla. La impredecibilidad crea una atención sostenida en el otro, y el silencio que termina sin aviso, que regresa sin patrón claro, produce exactamente esa química en quien lo espera. No te estás volviendo dependiente de la persona, te estás volviendo dependiente de la posibilidad de que el silencio no vuelva, y eso es algo diferente, algo mucho más difícil de soltar. Cuando le preguntas a alguien que usa el silencio de esta manera si está castigándote, la respuesta es casi siempre la misma. No estoy listo para hablar, necesito espacio, no puedo tener esta conversación en este momento. Y eso puede ser completamente verdad. El problema no está en lo que dice, el problema está en lo que no dice. No dice cuándo va a estar listo, no dice cuánto espacio necesita, no pide ese tiempo de una forma que te permita saber qué esperar. No te incluye en el proceso, te deja flotando fuera de él. La diferencia entre alguien que genuinamente necesita tiempo y alguien que usa ese tiempo como presión no siempre está en las palabras, está en sí cuando regresa hay algo que resolver juntos, o si regresa simplemente porque calculó que el objetivo ya se cumplió. Porque el silencio como herramienta de poder no termina cuando quien lo ejerce se calma, termina cuando nota que la otra persona ya está suficientemente inestable, cuando detecta los ajustes, cuando el equilibrio quedó donde lo quería. Y lo más perturbador no es que ocurra, lo más perturbador es que funciona, que produce exactamente los resultados que busca, que transforma a personas con criterio propio en personas que se vigilan antes de hablar, que convierte conversaciones ordinarias en terrenos donde uno mide cada palabra porque ya sabe cuánto puede costarle equivocarse, que hace que alguien deje de decir ciertas cosas no porque dejó de pensarlas, sino porque aprendió que decirlas activa algo que no quiere volver a vivir. El silencio no necesita amenazar nada en voz alta, solo necesita que recuerdes cómo te sentiste la última vez. Hay una pregunta que la mayoría de las personas que viven esto nunca se hace,
porque están demasiado ocupadas con la pregunta equivocada. La pregunta equivocada es ¿qué hice para merecer esto? La que nadie formula, la que incomoda de otra manera, es esta. ¿Por qué alguien que dice quererte necesita que estés en un estado de incertidumbre y ansiedad para sentir que tiene control sobre lo que pasa entre los dos? No es una pregunta retórica, es una pregunta sobre lo que esa persona necesita de ti. Y lo que necesita no es que estés bien, lo que necesita es que dependas de que te lo permitan estar. El silencio nunca fue sobre lo que hiciste, fue sobre lo que puedes llegar a hacer cuando alguien descubre que tienes miedo de perderlos. Si esto nombró algo que no sabías cómo llamar, dale like. Si conoces a alguien que necesita verlo, compártelo. Y suscríbete a Mente Siniestra, porque hay cosas que es mejor entender antes de que vuelvan a pasarte. ¿Cuánto tiempo pasaste convencido de que el problema eras tú? Escríbelo en los comentarios, porque hay alguien que lo está leyendo en este momento que necesita saber que no estuvo solo en eso. Y en pantalla te dejo más videos por si quieres seguir. Y nos vemos en el siguiente video, donde seguimos mirando lo que la mayoría prefiere no ver.